Alrededor de 21,000 mujeres recibirán este año un diagnóstico de cáncer de ovario y de ellas al menos 13,000 morirán por esta enfermedad. Hoy hablaremos de eso en Mundo Salud. Yo soy Juana Ramírez. Quédense conmigo estos 30 minutos. Y como ya es costumbre en Mundo Salud, en este espacio le damos voz a los verdaderamente especializados en los temas. Y hoy me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Jean-René Clemenceau. Doctor Clemenceau, bienvenido a Mundo Salud. Es para mí un gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues bueno, déjenme contarles que el doctor Clemenceau es oncólogo cirujano, pero también oncólogo médico con una amplísima trayectoria. Y recientemente se publicaron las guías para la atención de cáncer de ovario enfocados en los recursos, y de eso hablaremos un poco más adelante. Pero bueno, doctor, entrando en materia, ¿por qué es tan complejo el diagnóstico del cáncer de ovario todavía en nuestro país? Es un órgano que está en un lugar de difícil acceso y todavía no hemos aprendido lo suficiente sobre la biología de esta enfermedad. En todo el mundo, la mayoría de los cánceres de ovario se diagnostican en etapas avanzadas. Sí, más del 70% de los diagnósticos se dan en etapas avanzadas y por eso el nivel de mortalidad es tan amplio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero investigar y aprender más sobre la enfermedad. A diferencia de lo que serían otros cánceres, todavía no está validado ningún sistema verdaderamente efectivo de detección temprana del cáncer de ovario. Ha habido algunos resultados parciales en los que la combinación de diferentes estudios, incluyendo desde la perspicacia del clínico, junto con el ultrasonido y algunos otros estudios de laboratorio, pudieran llegar a ayudarnos a detectar más tempranamente la enfermedad. Gracias a los estudios genéticos y genómicos, ya se están dando grandes avances, por lo menos en un segmento de pacientes con cáncer de ovario. Estamos detectando esas alteraciones en genes como el BRCA1, BRCA2, que nos permite identificar pacientes de alto riesgo, y tenemos procedimientos que nos pueden dar un 70 u 80% de efectividad en la disminución de la mortalidad por cáncer en ese grupo de pacientes. Doctor, pero entonces, a ver, hoy hay en muchos otros tipos de cáncer, por ejemplo el cáncer cervicuterino, sí hay una gran diferencia entre lo que pasa en países desarrollados y países subdesarrollados, ¿no? Por ejemplo, en países desarrollados prácticamente es una enfermedad del pasado, una enfermedad que no existe, mientras en los países desarrollados seguimos diagnosticando cáncer cervicuterino, incluso en etapas avanzadas y teniendo mortalidad importante por esa razón. En cáncer de ovario, ¿hay una diferencia hoy real entre países desarrollados y en vías de desarrollo? Hay una diferencia, pero paradójicamente la mortalidad por cáncer de ovario es mayor en los países de alto índice de desarrollo comparado con los de medio y bajo índice de desarrollo, de acuerdo a nuestra nueva forma de clasificar. Y esto lo analizamos y los invito a que revisen la publicación que tuvimos el día 30 de junio en el Journal of Global Oncology, y en tu sitio va a estar la referencia para todos aquellos que quieran accesar, donde se hace un análisis detallado con la participación de gente de todo el mundo, en el cual se ve que hay un subregistro del cáncer de ovario. Mientras menor el índice de desarrollo, más mujeres mueren sin diagnóstico de cáncer de ovario. Claro. Y entonces resulta que en países,
Y también hacemos un análisis en el cual se demuestra que no solamente entre diferentes países, sino entre diferentes regiones del mismo país hay diferente capacidad de acceso a los recursos de salud. Claro. Y por lo tanto varía el diagnóstico y la supervivencia. Doctor, un poco lo que nos pasa con el diagnóstico de cáncer en general en el país, en donde pareciera que en el norte del país tenemos más casos de cáncer que en el sur, pero en realidad se debe a mejores posibilidades de acceso de diagnóstico que las que tenemos lamentablemente en zonas con menos recursos de salud. Hay muchos factores. Ajá. Nosotros sabemos que a mayor supervivencia, mayor riesgo de tener cáncer. Claro. Entonces, si tenemos un mejor nivel de salud y logramos sobrevivir a los problemas de la juventud, mayor longevidad, tenemos más longevidad, entonces tenemos más probabilidades de tener cáncer. Entonces, eso nos demostraría por qué en algunos países tenemos mayor frecuencia de cáncer. Sin embargo, vemos ahora también que el factor ambiental y el modo de vida tiene mucho que ver. Entonces, ya existe una disminución muy significativa en varios tipos de cáncer en los países de desarrollo y tenemos un aumento de cáncer en los países con un índice de desarrollo más bajo. Un ejemplo clásico es la disminución de cáncer de pulmón relacionado al tabaquismo gracias a las políticas adoptadas por algunos países. Bueno, pues como ven es muy interesante platicar con el doctor Clemenceau, así que vámonos a un corte y regresamos para seguir con él. En la edición de julio de la revista Mundo Ejecutivo, presentamos en portada a Rodrigo Rojas Navarrete, titular del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, quien impulsa la certificación de competencias con especial atención a la población vulnerable para robustecer y mejorar el mercado laboral. En la edición de este mes también ofrecemos el ranking de los 50 mejores despachos de abogados en México, firmas que fortalecen el marco jurídico con ética para mejorar el tejido social. Los abogados hoy tienen más retos que el de desahogar la carga de trabajo jurídico que este gobierno ha puesto en marcha para marcar su sello sexenal, pues el país se enfrenta a un panorama con 94% de crímenes que quedan en la impunidad. Por ello, presentamos un especial editorial sobre el ámbito jurídico en voz de los expertos. En cuanto a la economía, Tomás Ehrenberg, director general de Grupo Financiero B por Más, analiza la recuperación de la banca con optimismo y adelanta un repunte en el crecimiento del crédito. El presidente de la Coparmex, José Medina Mora y Casa, escribe una exclusiva sobre la importancia de unir a Iberoamérica para disminuir la poca inversión en innovación, falta de políticas públicas estratégicas y la gran brecha digital. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una vista al sector Femtech, donde la tecnología y el feminismo se encuentran. En adición de la economía digital, oportunidad para las mujeres emprendedoras. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. En Grupo Mundo Ejecutivo nos adaptamos a cualquier desafío que se nos presente. Es por eso que estamos innovando con más estrategias y más medios para generar negocios. Estamos contigo con todas nuestras alianzas comerciales, con las principales cámaras empresariales nacionales e internacionales y los medios más importantes del país. Estamos contigo con nuestro ecosistema 360 para luchar juntos por México. Y regresamos para seguir platicando con el doctor Clemenceau, que lo encuentra en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y hablábamos sobre el cáncer de ovario y el uso de pruebas genéticas que pueden ayudar a predecir más rápidamente. Sé que hemos leído en los años anteriores este caso famoso, Angelina Jolie, que después de hacerse estudios genéticos de BRCA1 y 2 decide pues tomar medidas profilácticas, incluso para preventivas, para evitar la aparición de cáncer. ¿Qué tanto de eso es posible hoy y no hace parte de las estrellas de cine, ¿no? y de los países más desarrollados? Cada vez que hablamos de genética todavía parece que hablamos de
astrofísica, ¿no? De algo muy, muy sofisticado. Afortunadamente en México es una realidad, gracias al esfuerzo conjunto tanto de la iniciativa pública como la iniciativa privada. 5 a 10%, por lo menos en lo que sabemos ahora, 5 a 10% de los cánceres de ovario están relacionados a un problema familiar. Y entonces, lo primero que hay que hacer para hacer un buen diagnóstico es pensar en un problema. Todos nosotros podemos juntarnos con la familia y tratar de ver cómo está nuestro árbol genealógico, identificar si hemos tenido una frecuencia aumentada de cánceres, no nada más de ovario, porque el vínculo con cáncer de mama frecuente, con algunos tumores como puede ser del tubo digestivo, colon, próstata, eso nos puede dar ya una llamada de atención para saber que nosotros podemos ser portadores de un problema genético que nos predisponga al cáncer, dentro de ellos el cáncer de ovario. Fíjense qué interesante lo que nos está diciendo el doctor de esta propuesta de sentarnos a platicar de nuestro árbol genealógico, pero no solo en relación de quién fue mi papá, mi abuelo, mi tío, mi mamá, mi prima, sino también de qué se enfermaron y en el caso de que ya no estén, de qué fallecieron, ¿no? O de qué se han enfermado hasta ahora, para entender dónde podría haber un patrón hereditario, porque sabemos ya que el 10% de todos los cánceres tienen un factor hereditario. Doctor, y regresando a la publicación, que con mucho gusto la van a encontrar en mis redes sociales, Juana Ramírez en LinkedIn o en Facebook o incluso en Twitter. Doctor, ¿qué es lo relevante de esta publicación basada en recursos para el tratamiento de cáncer de ovario? Es una herramienta, como un tributo, para mejorar la equidad y la accesibilidad a un buen tratamiento del cáncer de ovario en las mujeres. Sabemos que a nivel mundial hay diferencias en los niveles de atención, incluso dentro de los mismos países y ciudades desarrolladas. Y por lo tanto, el tomar en cuenta que hay diferentes recursos y hacer unas guías que nos permitan a todos los niveles qué hacer, desde el médico general, el médico familiar, el ginecólogo, el cirujano, el oncólogo médico, dependiendo del ambiente en el que esté la paciente, nos permite aterrizar las propuestas en vez de querer hacer una sola propuesta general. Yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Hemos estado hablando con muchos otros colegas del doctor Clemenceau que están haciendo investigación, que están haciendo documentos relevantes, no solo para la atención de pacientes en México, sino en el mundo. Y creo que es bien importante esta publicación. Doctor, casi cerrando, ¿qué tenemos que decirles a las mujeres que nos están viendo sobre el cáncer de ovario? El cáncer de ovario se puede prevenir. Si nos juntamos, dedicamos un poquito de tiempo a ver si tenemos factores de riesgo, hay instituciones públicas y hay laboratorios privados que tienen pruebas que nos permiten detectar que tenemos o si tenemos, somos portadores nosotros o alguien de nuestra familia de los genes que nos predisponen al cáncer de ovario. Y esto está ya muy bien estudiado. En esos casos hay intervenciones que nos ayudan a disminuir hasta en un 80% la probabilidad de tener cáncer. Entonces estaríamos previniendo. Y 2, un manejo adecuado por personal integrado con todas las áreas de su especialidad mejora las posibilidades de curación y una mejor supervivencia. Doctor, te tenemos que volver a invitar a Mundo Salud. ¿Nos aceptas? Con todo gusto, un placer. Bueno, muchas gracias. Pues sabiendo que lo vamos a volver a tener en Mundo Salud, vámonos con la cápsula de Maribel Ramírez Coronel. Medicamentos gratuitos para todos realmente es algo que no existe. Decir que se les va a dar todo el tipo de medicamentos para todos los pacientes que lo necesitan es más bien un discurso demagógico. Ni siquiera en los países más desarrollados, en los más avanzados, que tienen más recursos, incluso los que son aquí como el emblema a seguir, que son los países nórdicos, que los ha puesto de ejemplo la actual administración, tienen cobertura absoluta de todos los tratamientos, y menos de los que son de última generación o innovadores, porque luego son los menos accesibles porque empiezan o se lanzan a costos
costos pues elevados, y eso solamente los pueden cubrir con los seguros médicos privados o el sector público, que pueden comprar por volúmenes y lograr precios más razonables. Pero en los hechos, el que el actual gobierno en México diga que va a haber medicamentos gratuitos para todos no se va a conseguir. De hecho, ya incluso se está ajustando la ley para que esa cobertura pueda ser gradual hacia el futuro, y ojalá lo consigamos. Mientras no se aumente la inversión en salud, eso es imposible seguir avanzando en la cobertura de medicamentos. México es de los países que tiene una proporción de inversión respecto del Producto Interno Bruto en salud de las más bajas, por lo menos en los países de la OCDE. El gobierno, el sector público invierte en salud cerca del 3% del Producto Interno Bruto. Es un nivel muy bajo si nos comparamos con otros países, incluso latinoamericanos, que invierten 4 o 5% de su PIB en gasto público para salud. Ya no hablemos de los países más desarrollados en Europa, que llegan a invertir 9, 10 o más de 11% en salud, y por lo tanto en compras de medicamentos. Así es que decir que va a haber medicamentos gratuitos para todos es un discurso demagógico, mientras no se determine que se aumenta la inversión en salud. Ver huecos en tu cabeza o cabellos tirados por todos lados es una sensación angustiante. Por esa razón, Chili & Chili tiene preparado para ti su kit de shampoo vitaminado y loción capilar. Este producto ha sido pensado para su uso diario. Entra ya a Mi Shop y obtén un 15% de descuento. Desde hace 50 años, Preserva nutre y fortalece los folículos capilares, detiene la caída, promueve el nacimiento y acelera el crecimiento del cabello. Preserva limpia a profundidad el cuero cabelludo, elimina el exceso de grasa y destapa los poros. Los resultados han sido positivos, fortaleciendo los folículos capilares débiles, resolviendo el problema desde la raíz. Preserva, un producto de laboratorios Perville. Solicítalo ya en Mi Shop. Y hoy en Business Health vamos a hablar con la doctora Giovanna Torres, que actualmente es la directora de siniestros de gastos médicos de la aseguradora GNP. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Buen día. Buen día. Pues, doctora, creo que han tenido meses muy intensos en gastos médicos, atendiendo todo lo derivado de la pandemia. ¿Qué han hecho especial? ¿Cómo se han preparado para atender a los pacientes, entendiendo que además son la aseguradora con la mayor participación de mercado y por tanto seguramente con el mayor número de casos de COVID-19? Realmente nos hemos preparado, yo creo que desde años anteriores, en todo el tema de estar innovando, estar en el tema tecnológico, acercarnos a desarrollar las plataformas y poder justamente estar listos en esto que no esperábamos, pero nos ha ayudado a tener acercamiento a nuestros asegurados, no dejarlos en este momento en que más lo requieren, necesitan la atención, la asesoría, y yo creo que eso es lo que nos ha ayudado, estar con ellos a través de todo esto de lo digital, pero pues también telefónico y tener esa presencia, al menos en un tema de teleconferencia. Voy a contarles que la doctora Giovanna es médico cirujano egresada de la UNAM, pero también tiene una maestría en Administración de Organizaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene 16 años de experiencia en el ramo asegurador, así que es muy interesante su formación como profesional de la salud, pero además en esta otra área financiera de aseguramiento económico de la salud. Entonces, para mí es muy importante, Giovanna, preguntarte, ¿qué tiene que saber la gente a la hora de contratar una póliza de gastos médicos mayores? Pues realmente, uno, pues no dejarlo de hacer, ¿no? Yo creo que hoy es algo que necesitamos tenerlo, estar respaldados, es algo importante. Y lo que tienen que tener muy claro es su necesidad, ¿no? Hacia dónde quieren atenderse, para qué piensan usar en ese momento su póliza, ¿no? Hay gente que le contrata pensando pues en que van a tener una familia y quieren estar respaldados, pero hay gente que ya lo está contratando pensando en que tengan una enfermedad mucho mayor. Entonces creo que tienen que tener esa claridad de
para qué quieren ese seguro, en qué momento buscan ese respaldo, dónde les gustaría tener esa atención, para que con eso pues puedan asesorarse y tener pues esa atención y vivir en ese momento cuando ojalá no, pero cuando si la requieren utilizar, pues cumplan esas expectativas como pues ellos como clientes. Hace un momento me platicabas de los esfuerzos que han hecho en términos de plataformas digitales para estar más cerca de sus usuarios. ¿Qué plataformas tienen? ¿Qué herramientas, con qué herramientas cuenta hoy la aseguradora? Pues hoy tenemos una aplicación que nos hace tener en contacto, ¿no? Desde un siniestro de gastos médicos, que nos notifiquen cuando están en un hospital, que nos avisen cuando ya los dan de alta, para que nosotros pues tengamos ese acercamiento, podamos hacerlo más veloz. En el tema de un siniestro de autos cuando chocan, entonces hoy la aplicación es lo que ayuda a que esté más cerca, ¿no? También directorio de la plataforma en internet pues nos ayuda bastante a que ellos ahí encuentren todo lo que necesitan, formatos, cómo hacer o cómo reclamar un siniestro. Entonces todo eso está ahí, y pues encontrar un médico de convenio, un hospital que está en la red con nosotros, también ahí lo pueden encontrar. Entendiendo que trabajas en una aseguradora que tiene más de 100 años, que tienes un montón de años también trabajando allí, ¿cuántas personas tienes a cargo, Giovanna? 580. 580 personas. Mundo Ejecutivo es una organización que hace un esfuerzo importante por resaltar el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos, y creo que tú eres un gran ejemplo de una carrera en la que has ido aprendiendo, creciendo, estudiando. ¿Qué sigue para ti? ¿Cuál es la idea de la doctora Giovanna Torres dentro del sector asegurador, supongo, o no sé? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quisieras además cambiar las cosas para otras mujeres que están en el sector? Pues, ¿qué seguiría para mí? Ayudar también en el tema médico al paciente, en que justamente el tener un seguro pues les ayude a mejorar su estado de salud, a saberlo cómo usar, en qué momento, el que rompamos paradigmas de las atenciones, ¿no? Que hagamos ese cambio, en que mejoremos, en el que conozcan más mexicanos la importancia de tener un seguro, pero también en ese alcance les ayude a recuperar o a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, esa combinación entre lo médico y lo administrativo, que hoy pues la importancia del seguro, pero también en ayudarles a que esa calidad de vida mejore, ¿no? O sea, hoy siempre pensamos en siniestros, en enfermedades, pero a lo mejor también pensarlo en el tema de preverlo y de que ellos lo utilicen también para eso. ¿Has roto paradigmas? Sí, he roto paradigmas. A ver, uno que se pueda contar, profesional. Pues yo creo que justamente el principal, ¿no? El que el médico no puede estar en un tema de un cargo administrativo, ¿no? O con un cargo tan importante en una financiera, ¿no? Yo creo que es un paradigma donde siempre dicen, no, los médicos son de hospitales, los médicos son para clínicas, y no puede haber una mezcla en el tema administrativo. Hoy creo que es un paradigma que me orgullece tener y estar frente a esta institución. Pues muchas felicidades, porque sí eres un orgullo para todos los que te conocemos, y creo que también esta carrera de mujeres como tú le va abriendo la puerta y va haciendo el camino mucho más corto y más fácil para otras mujeres que van caminando también. Para cerrar, doctora Giovanna, un mensaje para quien todavía hoy no tiene una póliza de gastos médicos mayores. Es lo más importante. Yo creo que tener una póliza de gastos médicos mayores puede hacer una diferencia en tu estado de salud y realmente hasta en tu economía, ¿no? Y tanto para uno como para un ser querido, creo que hasta es un mejor regalo que cualquier otro lujo que uno se puede imaginar. Pues hoy tenemos dos buenos consejos. Uno, hacer nuestro árbol genealógico, no solamente de quiénes, sino de cómo se enfermaron, cómo fallecieron los que ya no están, para entender cuál podría ser la línea hereditaria también de nuestras posibles enfermedades. Y dos, una póliza de gastos médicos mayores puede ser un buen regalo para sus seres queridos. Doctora Giovanna, muchas gracias por estar en Mundo Salud, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en una emisión más. Yo soy Juana Ramírez, nos vemos en 8 días.
Ejecutivo presentó